Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más. Esto es otro video de cómo montar la GoPro en un carro para poder hacer videos de promociones o simplemente un carro que nos compramos y queremos hacerle un video para tenerlo de recuerdo. Así que aunque parezca sencillo, no lo es. Por eso son 10 consejos que yo creo que cada consejo va añadiendo una capa de profesionalismo y el video va a salir mejor. En caso de que vayamos cumpliendo esos 10 consejos, no tenemos que cumplirlos los 10 al pie de la letra, porque depende de la cantidad de pasos que vayamos haciendo, será la calidad de nuestro video. Y nuestro modelo va a ser este Chevrolet Impala del 2017. Y primero, antes de filmar cualquier cosa, tenemos que primero que lavarlo, porque a la vista, por lo menos, si lo vemos de lejos, como lo vamos a filmar, no se ve nada, no se ve ningún churre, los vidrios parece que están limpios, pero si lo vemos de cerca, sí vamos a encontrar imperfecciones. Los cristales tienen que estar lo más limpio posible porque vamos a estar usando ventosa para pegar la GoPro al cristal, al metal también. Entonces, aunque parezca que está limpio, si lo miramos al detalle, no lo está. Y ya que estamos hablando de lavar y limpiar el carro, los vidrios, vamos con un mensaje de nuestro patrocinador, que es el Car Wash de Miramar. El Car Wash de Miramar es solo una de las más de 40 ubicaciones en la Florida, con planes de un solo lavado o ilimitado si pagas la membresía. Con la membresía puedes elegir entre 4 tipos de paquetes de lavado con una mensualidad desde 25 pesos hasta 45 pesos. Y si solo quieres lavar una vez, va desde 10 hasta 30. Una vez que sales de la zona de lavado, tienes la posibilidad de dar vacuum con toallas húmedas, darle los últimos retoques para que quede lo más limpio posible. La verdad que es muy cómodo para aquellos que no pueden lavar donde viven, y si te interesa te dejaré el enlace en la descripción del video. Después del primer paso, el segundo paso va a ser elegir la locación. Yo creo que es muy importante por el fondo que vamos a elegir. Una vez que estemos filmando el carro, el fondo que va a quedar atrás va a ser muy importante. Así que yo creo que la locación juega un papel importante aquí. Yo he elegido un parqueo en el downtown de Fort Lauderdale que me gusta mucho, tiene que ver mucho con la historia del video, con la locación y todo, pero ustedes pueden elegir la locación que ustedes quieran. Y otro aspecto a tener en cuenta es siempre llevar un USB en el carro para cargar la GoPro cuando nos vamos moviendo de lado a lado. La GoPro no es que tenga mala batería, pero a menos que tengamos, no sé, comprar 5 baterías, 4 baterías, que no lo recomiendo, tenemos que tener un cable para cuando terminemos de filmar en algún lugar, conectarla al cargador, y entonces cuando nos movemos a otro lugar ya tiene carga ya. Si no, comprar 3, 4, 5 baterías en dependencia del tiempo que vamos a estar en la calle filmando. Bueno, y una vez ya en la locación, la mejor hora para filmar es la hora dorada, que es cuando el sol está entre 6 grados sobre el horizonte, lo que quiere decir en el amanecer o el atardecer. En ese momento los tonos de luz son dorados, teniendo una temperatura de color cálida, y la iluminación es suave, como pueden ver, difusa y con poco contraste. Una vez vamos a buscar rayos de luz que pasan por entre 2 edificios. Si no hay ninguno, tendremos que esperar, como es el caso que vemos que este edificio está tapando toda la luz, pero ya aquí vemos que están apareciendo unos rayos de luz y vamos a aprovechar eso para filmar. Poner filtros ND da la sensación de movimiento, que es lo que vamos a filmar. Sería bien importante porque es sutil, pero da la sensación de que es bien cinemático, bien a la hora de ver el video, los movimientos se ven mucho más naturales. Esto lo compré por $80 cuando lo compré hace muchos años ya, cuando salió creo que la GoPro 8, algo de eso. O no, cuando compré la 11, compré los filtros ND que eran para ella. Si quieren saber un poco más de esto, de sensación de movimiento y todo, te dejo un link aquí para que veas ese video que explico con mucho más detalle cómo funciona.
pero sí, el otro punto sería filtros ND. Una vez instalado el filtro ND, que nos va a permitir poder filmar a 24 fotogramas por segundo y poner la velocidad en 48, y más ahora que es de día, que el sol está directamente, nos va a permitir oscurecer un poquito la luz por aquí para seguir manteniendo esos parámetros. El próximo punto a tener en cuenta es poner todos los parámetros, ya que estamos hablando de filtros ND, poner todo en manual, nunca usarlo en automático. Sería grabar a 24 fotogramas por segundo, la velocidad de obturación en 48, tener el ISO mínimo que le podamos configurar, poner filtros ND, si no entonces no sería posible, y el balance de blanco más o menos dependiendo de la hora del día. Ahora mismo yo lo puse en 5000K, puede ser entre 5200, 5500 más o menos, dependencia de la hora del día. Eso lo pueden buscar en internet y saber cómo ajustar el balance de blanco. No dejar que la cámara decida qué va a poner, porque se puede equivocar. Y el lente que vamos a estar usando, no poner el lente ultra ni wide, poner uno lineal un poco más cerrado, que es lo que se parece más al cine, que es lo que estamos buscando, y filmar en la resolución más grande que tengamos. En este caso tengo 5.3K. Teniendo todo en manual, ya llega la hora de montar la GoPro en el lugar que queremos montarla. Para eso siempre vamos a necesitar tener un pañito, un trapito, para limpiar el vídeo antes de montar la GoPro, porque vamos a estar usando una ventosa o limpiar el metal, porque aunque hayamos lavado el carro antes de venir, como quiera que sea, cuando venimos manejando siempre hay construcción en el camino que tiran polvo, o nada, aunque no haya construcción, siempre hay polvo, hay que llueve, se moja el carro un poco o se empolva, lo que sea. Siempre es bueno tener un paño para donde vayamos a poner la ventosa, siempre limpiar bien y dejar todo bien limpio para evitar cualquier daño posible que se pudiera caer o algo así. Bueno, y a la hora de montar la GoPro en el carro tenemos dos opciones. Una, usar la ventosa que yo compré hace mucho tiempo, la original de GoPro, pero como ven, este brazo no permite mucho movimiento. La verdad es bien cortico y no puede girar para los lados. Y ahí es donde viene esta ventosa que compré. Esta ventosa que compré, que les voy a dejar el link en la descripción, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos permite rotar 360 grados, nos permite mover un brazo articulado para poner la GoPro en la posición que nosotros querramos, mucho más fácil y mucho más cómoda para hacer. Y la ventosa también mucho más fuerte. Aparte de que podemos poner la GoPro, también podemos poner una cámara. Ahora, con la de la GoPro podemos usarla directamente aquí, porque está hecha y diseñada para que venga la GoPro directamente al socket. Pero como yo tengo la GoPro 11, en el video que hablaba de la 12, ya aquí le añadieron un hueco para un tornillo de 1/4, que esta ventosa lo que trae un tornillo de 1/4, que es el estándar prácticamente en todas las cámaras, en todas las cosas, ¿no? Si tuviera la GoPro 12 no necesito accesorios, simplemente la pongo directamente al tornillo que tiene en el medio. Pero como no tengo la 12, tengo la 11, sí necesito un accesorio que me convierta estas dos paticas a esa entrada de tornillo de 1/4, que es lo que voy a usar, y tampoco cuesta mucho el adaptador, que sería ponerla aquí. Una vez conectada el adaptador, que es este que está aquí, que lo que hace es añadir el soporte para ponerle el tornillo de 3/4, ya podemos enroscar directamente la GoPro a la ventosa. Otra cosa, a la hora de montar la GoPro, siempre sería bueno con un alambre. Yo usé este, que es de la construcción, pero siempre sería bueno como algo más de seguridad, algo extra de seguridad, amarrarle un cordón de zapato, lo que sea. Yo usé este clip, pero amarrarla y después que cierre la puerta, y ahí queda seguro. En caso de que se suelte, esto la va a aguantar, no va a caer al piso. Y el otro punto realmente es el encuadre. Este es un caso típico en que la imagen va a cambiar drásticamente. Yo creo que el encuadre es súper fundamental, que significa que dividir la pantalla en 4 partes, 4 líneas, y donde se cruzan esas líneas se llama punto fuerte.
uno de esos puntos lo que vamos a alinear con nuestro punto de interés. Le da mucho enfoque y le da la sensación de que ya la imagen no es plana. Esto es mucho mejor que colocar solamente el punto de interés en el medio o en cualquier otro lado. Y la imagen deja de ser plana para dar esa sensación de profundidad. El próximo paso sería tener una idea o algo, aunque sea una idea vaga del video que queremos hacer, de qué se trata, de no sé, y de ahí va a depender el fondo que vamos a coger, va a depender si vamos a limpiar el carro, si no lo vamos a limpiar, si vamos a montar la GoPro aquí, lo vamos a montar allá, cuál va a ser el tipo de encuadre. Pero sí creo que la idea sería muy importante y va a impactar muchísimo en el video, quizás más de un 50%. Aunque el video no esté tan bueno, pero si la idea está buenísima, yo creo que va a hacer muchísimo énfasis y el video va a quedar muchísimo mejor con una buena idea. Y aunque no tengamos una idea excelente, sí vamos a tratar de hacer por lo menos tomas variadas. 3 tomas de un ángulo abierto y 3 tomas de un ángulo medio y 3 tomas más o menos de un ángulo bien cerrado, filmando los stickers, filmando los logos, cualquier cosa, cualquier detalle que quieran resaltar en el carro. Y no solamente limitarte a poner la GoPro montada en el carro, de eso se trata este video, cómo montarla, pero también puedes la GoPro con un trípode poderla montar afuera y filmar el carro en un plano abierto completo. No te limites solamente a montarla en el carro ni nada, sino que puedes montarla por fuera. Puede, porque la GoPro tiene muy buena estabilización y puede con la GoPro hacer zoom in, zoom out y puede hacer mucha variedad de cosas y ser bien creativo, no solamente montarla en el carro y solamente que el video se limite a eso. Y el último paso, que es el número 10, aunque suene contradictorio, pero creo que es importante, y es no siga las reglas. Yo creo que si tenemos una razón justificada para no seguir todas las reglas, sería bueno romper las reglas. No sigas ninguna regla en caso de que tengas una justificación para no seguirla al pie de la letra. Sí es verdad que los 10 pasos son buenos para llegar a que el resultado final sea mucho mejor. No permita que las reglas te limiten a ser más creativo en tu video. Yo creo que tienes que seguir las reglas que tienes que para llegar a un resultado final. Pero antes de terminar, lo voy a dejar con el video que he hecho yo como un sample de todo esto, es como un ejemplo de si uno aplica todos los pasos, cómo quedaría. No creo que sea el mejor video, pero por lo menos un video decente que vale la pena ver, ¿no? Me dejen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si cree que debería ser de otra forma, pero yo creo que aplicar estos 10 pasos ha sido muy bueno para lograr un resultado final muy positivo. Si les gustó el video, una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Okay, do you got it? You need to do exactly what I say to you. You need to go to the parking lot, get to the roof, and stay there. Do you copy? If this is not a drill, this is real and dangerous. The subscriber is going to blow up the channel. You need to listen to me, you need to focus, you need to do it. This is not about you, the only that matters is hitting the algorithm. Chevrolet, find new roads.